Muchas gracias. De antemano les quiero comentar que traigo 18 minutos y medio contados, entonces pido perdón previamente. Entonces quiero empezar agradeciendo primeramente a José García la inmerecida, pero también sorpresiva invitación a este encuentro. También agradecer a todos por su presencia el día de hoy, ya que no es nada sencillo sostener encuentros así en medio de la situación mundial en la que nos encontramos. No es sencillo ni a nivel económico ni a nivel anímico. Espero por ello estar a la altura de lo que aquí nos convoca. En la primera parte iré muy rápido porque es algo más sencillo, luego me iré deteniendo un poco. Quiero señalar que debido al limitado tiempo del que dispongo me centraré en tres puntos específicos que pueden ser secuenciales. Primero, la realidad no es como comúnmente intuimos, es decir, inmediata, objetivable, sustancial, tridimensional, empírica. Esta concepción de la realidad que deviene del sentido común la podemos identificar como la del realismo ingenuo. Y es por ello que recurriremos paradójicamente para muchos psicoanalistas a la ciencia. Segundo, advertido lo anterior, la propuesta teórica que hace Lacan y que es paradigmática respecto a Freud será la protagonista de esta propuesta. Tercero, serán las implicaciones que esto tiene en psicoanálisis. Sé que algunas cosas van a parecer chocantes o lejos de cualquier razonamiento previo en este evento en otras mesas, incluso de lo que hayan trabajado ustedes anteriormente o directamente caiga yo encasillado en un prejuicio ya formado. Les pido un poco de paciencia. Todos los planteamientos, por tiempo, no serán suficientemente desarrollados. Con suerte, en la publicación que devendrá de este encuentro tenga el espacio suficiente para desarrollar todos los puntos a mayor profundidad. Comienzo con un epígrafe. Todo lo que puede verse directamente también puede verse en un espejo. Es exactamente como si fuera visto formando un conjunto compuesto por una parte real y una parte virtual simétricas. E inversamente, de modo tal que la imagen virtual en el espejo es vista como sería vista la imagen real, que esta ocasión funciona como objeto, por un observador, imaginario, virtual, que está en el espejo en el lugar simétrico. Aún no les he enseñado por qué el analista se encuentra en el lugar de la imagen virtual. El día que hayan comprendido por qué el analista se encuentra allí, habrán comprendido casi todo lo que ocurre en análisis. Lo he repetido tantas veces. Si no logran metérselo en la cabeza, la palabra o el concepto no es, para el ser humano, más que la palabra en su materialidad. Es la cosa misma. No es simplemente una sombra, un soplo, una ilusión virtual de la cosa. Es la cosa misma. Respecto al epígrafe, creo que es patente que nunca se entendió eso, puesto que la cuestión de pensar un análisis no presencial, uno que fuese por un encuentro virtual, vía llamada telefónica, por videollamada, no tuvo cabida hasta que en este año vino una pandemia de un momento a otro, no dejó más salida que empezar a pensar en este tema, 66 años después. Y con todo, muchos y muchas analistas apelan a la doxa, a la mera opinión para negarse la posibilidad de un análisis así. Otros más cómodos apelan al ya gastadísimo recurso del caso por caso, pues dependerá del caso de la demanda, en algunos es posible, en otros no. Otros más pragmáticos, sin pensar detenidamente en el tema y sus implicaciones, decidieron emprender el análisis por videollamada para no quedarse sin su ingreso, y lo hacen esperando que todo esto pase para volver al consultorio y poner este tema en el cajón. Los argumentos desde la doxa son muy similares, y es que cuando se comparte el mismo suelo epistemológico se llegan a las mismas conclusiones respecto a algo, aunque las perspectivas parezcan diversas y singulares, y más o menos parten de que no es posible, o es posible a medias, porque algo falta. Muchas veces ese algo que les falta es el cuerpo, el encuentro del cuerpo o de los cuerpos, porque eso que falta lo hace no ser igual que en el consultorio. Para mí, esto habla del desdén que se hace de la teoría en los y las psicoanalistas y en consecuencia del poco estudio que de ella, o para ser más justo, del poco estudio de la teoría subversiva de Lacan. Y digo de la teoría de Lacan porque creo que es bastante claro que para Freud era necesario el encuentro en el consultorio por la epistemología en la que él se sustentaba, la empirista. Luego, algunos dirán que está la teoría de Lacan del cuerpo como lo real que deviene en una clínica de lo inefable y lo real y todo ese bla 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 y que es la que sustenta que no sea posible un análisis por estos medios virtuales. Pero les advierto que la teoría del cuerpo como lo real es de Miller, no es de Lacan.
lo cual nos lleva en bucle al argumento anterior. Para atacar un poco esto, vamos a revisar solo una cita, aunque hay muchas, e incluso para los que necesitan pruebas gráficas, Lacan coloca el cuerpo en el registro imaginario, pero aquí nos atañe la virtualidad. Es alrededor de esta posibilidad que le es abierta por una cierta experiencia privilegiada en la realidad, que tiene justamente ese privilegio de una realidad virtual y realizada y aprendida como tal, que el niño va a poder conquistar ese algo alrededor de lo cual va literalmente a construirse toda posibilidad de realidad humana. Este esquema es, con su doble movimiento de báscula, a saber que la realidad es conquistada por el sujeto humano en tanto que ella llega a algunos de estos límites bajo la forma virtual de la imagen del cuerpo, que de una manera correspondiente, en tanto que el sujeto introduce en su campo de experiencia los elementos irreales del significante, que llega a extender a la medida en lo que está para el sujeto humano el campo de esta experiencia hasta la medida que tiene para el sujeto humano. Es porque introduce su campo de experiencia los elementos irreales del significante. Como ustedes pudieron escuchar, es por la forma virtual de la imagen del cuerpo, no la carne o habitar la carne o sostenerla, ni percibirla pulsante por no sé qué sensación, es la forma virtual de la imagen del cuerpo la que nos va a introducir a la experiencia y a la realidad humana, pero no de las cosas sustanciables tangibles, sino de la experiencia de los elementos irreales del significante, que son para nosotros las cosas que percibimos como tangibles, sustanciales y tridimensionales. Esto plantea el espíritu general del materialismo. Así, podemos hacer un segundo bucle que nos lleve al argumento de la cita con la cita del segundo epígrafe. Es claro que tanto el argumento de que no es posible o es posible a medias un psicoanálisis por medios virtuales, como el de que el cuerpo corresponde a lo real en Lacan, corresponden a una teoría ingenua, intuitiva de la realidad, sin mencionar que no es lacaniana. A esta perspectiva también se le conoce como realismo ingenuo. Dicho lo anterior, entremos en materia. El problema de realidad tiene su origen, como la mayoría de los problemas, en la Grecia antigua. Guthrie señala que Aristóteles le llamaba la pregunta eterna, la cual sería formulada así: ¿qué es la realidad? Ante esto, se formaron dos posiciones completamente opuestas que les propongo que evolucionaron a lo largo de los siglos hasta nuestra época moderna, e indudablemente una se impuso victoriosa sobre la otra. Creo que es evidente. El problema surgió de contestar la pregunta ¿qué es el mundo? Rápidamente se esgrimieron dos posiciones: o bien el mundo es una carga eléctrica positiva y negativa, o es una idea de la mente de Dios. Esto dio paso a la pregunta por la realidad, que también encontró dos posiciones que devienen de las anteriores. Una es la posición materialista, para la cual las cosas y la realidad son en referencia a la materia, y la posición teológica, para la cual la realidad y las cosas son forma, destino y función. Guthrie añade que los jonios y los atomistas se decantaron por la posición materialista, y los pitagóricos, Sócrates, Platón y Aristóteles, por la posición de la forma. Así se abrió uno de los debates intelectuales con más repercusión y consecuencias, del cual no estamos exentos por el hecho de ser psicoanalistas. De hecho, Guthrie dice que sobre esta división lo siguiente: es quizá la más fundamental que puede hacerse en cualquier época, incluso la nuestra. No es un secreto, y creo que para todos es evidente, que se impuso la posición materialista, por ser ultraintuitiva y con efectos ideológicos casi incontrarrestables. Porque nos parece evidente y perogrullesco que la realidad está ahí, y nosotros interactuamos con ella con nuestros sentidos, y la aprendemos sin mayor problema. La aprendemos con tal eficacia que ella nos enseña directamente todo lo que hay que saber, conocer y pensar. A esta discusión, en su versión moderna, la podemos llamar realistas versus instrumentalistas, que a su vez implicó el gran debate sobre el empirismo, que fue la gran división en la epistemología moderna, en la cual se dieron las más encarnizadas discusiones, desde Shafir, Carnap, Hempel, Maxwell, Nagel, Hanson, hasta Popper, Kuhn, Bachelard, Coiré, Quinn, Feyerabend y Lakatos. El realismo fue la que se impuso, y con ello un recalcitrante y rancio empirismo, lo cual intentaré compartirles el por qué es paradójico y muy extraño. Podemos decir del realismo, apoyándonos en
Olivé y Ana Pérez lo siguiente: los realistas sostienen que, en general, los términos de las teorías científicas tienen una genuina referencia y que hay entidades que construyen dicha referencia, cuya existencia es independiente de que haya términos que se refieran a ellas y de que haya teorías que ofrezcan conocimiento acerca de ellas. Cualquiera de nosotros diría o podría, sin pensarlo dos veces, adherirse a esta perspectiva. Las cosas son y ya está. Es por medio de las cosas que son y están ahí que yo puedo hacer una experiencia y conocerlas. Mi teoría sobre ellas es un recurso artificial que me habla de las cosas que son y nada más. Por eso el empirismo nos hace tanto sentido. Y por ello, la teoría, su estudio y elaboración nos parecen triviales o algo recursivo, secundario incluso. Más vale ir a las cosas que interponer una teoría entre nosotros y ellas. Así como en la Grecia antigua, actualmente dentro de los no realistas y los no empiristas en mayor o menor medida podemos encontrar únicamente a Popper, Kuhn, Bachelard, Coiré, Feyerabend y Lakatos. Pido disculpas si me hace falta u omito a alguno o alguna. Pero esto es en realidad así. Paradójicamente la ciencia moderna nos enseña que no. Digo paradójicamente porque el prejuicio que tenemos respecto a la ciencia moderna es que es precisamente empírica, objetivable, en el sentido realista, e incluso la criticamos y nos las alejamos de ella por esas razones, aunque tanto Freud como Lacan se intentaron en ir a ella. Por muy improbable que nos parezca, la ciencia moderna, entendida como la ciencia a partir del siglo XIX a la fecha, no es realista, ni empirista, ni experimental. Es, como muy bien lo señaló Lacan, conjetural, y ese paso se dio gracias a la matematización de estas. Y para ello vamos a tomar dos ejemplos de autoridades de la ciencia como lo son Hawking y el actual ganador del premio Nobel, Roger Penrose. De entrada, Roger va a plantear su posición como físico. La relación entre los números reales se refiere a una idealización matemática más que a cualquier cantidad física real o objetiva. El sistema de los números reales se escoge en física por su utilidad, simplicidad y elegancia matemáticas, junto con el hecho de que concuerda en un rango muy amplio con los conceptos físicos de distancia y tiempo. No se ha escogido porque sepamos que está de acuerdo con estos conceptos físicos en todos los rangos. No es que las cosas en sí, después de verlas, palparlas y conocerlas, de atravesar su experiencia, nos hayan enseñado los números reales. Todo lo contrario, el desarrollo completamente teórico, lo que Penrose llama idealización matemática, es lo que nos hace poder interactuar y conocer cierto campo de cosas hasta el grado de manipularlas. Luego Penrose agrega más adelante: esa confianza debe de descansar, aunque este hecho no se reconoce a menudo, en la elegancia, lógica, consistencia y potencia matemática del sistema de los números reales, junto con una creencia en la profunda armonía matemática de la naturaleza. No descansa la confianza en que la teoría esté en adecuatio con las cosas, sino en su lógica intrínseca misma, y se asoma una verdad, la matematización de la realidad, que Penrose describe así: algunas personas tienen dificultades en aceptar que el mundo matemático de Platón ha sido en algún sentido real, y no quedarían cómodos con la perspectiva de que la realidad física misma está construida meramente de nociones abstractas. Esta característica de nuestra realidad física construida meramente de nociones abstractas y matematizadas es la que ha hecho que la informática, la computación, las inteligencias artificiales y las machine learning hayan tenido un boom y logren simular nuestra realidad con algoritmos, cosa que sería imposible si nuestra realidad misma no fuera, como lo señala Penrose, matematizada y hecha de nociones abstractas. Esto, Baudrillard, enterado de la posición de las ciencias modernas como la física, le llama a nuestra intuición de la realidad la ilusión vital. Luego, Hawking lo expone de manera más clara y contundente. Plantea que hasta antes de la física moderna era común pensar que todo el conocimiento sobre la realidad podría ser alcanzado mediante observación directa, es decir, por medio de la experiencia y de nuestros sentidos,
y que las cosas son tal cual las percibimos a través de ellos, pero que al llegar la física moderna que se basa en conceptos, estos nos confrontaron con que los sentidos y la experiencia no nos presentan las cosas como son, y a partir de ahí todo cambió. Desde entonces, otras ciencias empezaron a corregir el problema de la experiencia. El modelo actual pasó de ser una primacía de la experiencia a ser una primacía de la teoría. Hawking llama a este modelo de la física moderna realismo dependiente del modelo. El modelo, claro, es la teoría que se tiene de la concepción del mundo y es esencialmente matemático, es decir, subvierte la idea del realismo al supeditarlo al modelo, lo cual nos lleva a una única conclusión: es la teoría, con el modelo, la que hace la realidad. Nada de empirismo ni realismo ingenuo. Ese es el estatuto de la realidad con la que nos enfrentamos actualmente. Baudrillard, enterado de esta discusión de la realidad y siguiendo los desarrollos de la física respecto a la materia y la antimateria, plantea lo siguiente. Al menos en el nivel simbólico, enigmático e irónico, encuentro que nuestra realidad, nacida de una simplificación radical del cosmos, ya no tiene ningún valor de verdad. Nuestro mundo es una ilusión definitiva. Todo lo anterior, para poder dar el siguiente paso que puede ser chocante para algunos de ustedes, y es el siguiente. Es Freud quien se puede ubicar en el realismo ingenuo y por ende en el empirismo, y es Lacan a quien se puede ubicar del lado de la posición de la ciencia moderna con la física, a la contra del empirismo y del realismo. Y es tan sencilla la maniobra de unión por el simple hecho de que tanto la teoría como las matemáticas son lenguaje. Las matemáticas son un tipo de lenguaje específico, pero lenguaje al fin y al cabo, imposibilitadas de ser un lenguaje, metalenguaje. Lo mismo con las simulaciones y la computación, están programadas con lenguaje. Es aquí donde se encuentra el paradigma de Lacan que supera al de Freud por el lugar que le otorga al lenguaje. Paradigma que les propongo llamar el paradigma materialista por lo siguiente: donde Freud intenta buscar mucho de lo que pasa en el inconsciente en los sustratos orgánicos y apuntalar su teoría con la biología, Lacan se posiciona como creacionista y le otorga al lenguaje una materialidad radical al desarrollar el neologismo de materialismo, que expresa así: es, si me permiten emplearlo por primera vez, en ese materialismo donde reside el asidero del inconsciente. Esta materialidad de la palabra nos permite un tercer bucle, sobre el primero. Sobre el materialismo tengo al menos 30 citas a lo largo de toda la obra de Lacan, pero aquí solo expondré un par. La primera en Conferencia de Louvain. Entonces, ahí de todos modos quisiera hacer observar lo siguiente. Yo he dicho que así, en su momento, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Después de eso me vi forzado a decir que ahí eso quería decir que el lenguaje está antes. ¿Antes de qué? Antes de la existencia de todos nosotros, por supuesto. El lenguaje es la causación del sujeto, en posición del inconsciente. El peso que damos al lenguaje como causa del sujeto nos obliga a precisar la aberración florece de rebajar el concepto primero indicado, aplicándolo a los fenómenos ad libitum registrables bajo la especie homónima. Restaurar el concepto a partir de estos fenómenos no es pensable. El lenguaje causa al sujeto, lo originó y luego termina con la misma posición de los científicos destacados. No es pensable un realismo del que vengan los conceptos porque la posición es precisamente la contraria. En función y campo de la palabra. Es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas, primeramente confundidas en el hic et nunc del de todo en devenir. Confundimos esa realidad inmediatamente ingenua que percibimos, pero lo que está de fondo es que las cosas son creadas, es esa radicalidad por el mundo de las palabras. Esta posición materialista de Lacan, por la cual les propongo llamar así a su paradigma, el paradigma materialista, llevó a Eldenstein en el 2012 a dar un paso para desarrollar más aún esta posición de Lacan, planteando el Big Bang del lenguaje como origen del sujeto en psicoanálisis. Ese avance que hizo Eldenstein implica que si hubo algo de lo biológico evolutista al momento de estallar el Big Bang del lenguaje, quedó olvidado
y fuera de nuestra dimensión, como Lacan llama a la dimensión en que habitamos. Un movimiento francamente maestro para acercarnos al modelo epistemológico de la física y a los mismos desarrollos ya planteados anteriormente. Aunado esto, yo propuse que la realidad que percibimos como el real y la realidad virtual no son radicalmente diferentes, sino que se comportan como en una banda de Mobius, donde parece que son dos caras, una exterior y una interior, pero en realidad forman parte de una sola, con la particularidad del plano proyectivo. La diferencia es la posición que, en la banda de Moebius al recorrerla, la posición se invierte en el espejo. Planteado todo, finalizo con esto. Para el psicoanálisis debemos de deshacernos de esa perspectiva ingenua de la realidad y debemos de poder avanzar en el desarrollo del psicoanálisis hacia las ciencias más avanzadas, como cualquier otra ciencia lo ha hecho en el pasado y aún ahora. Por ejemplo, la biología ya no es más la biología que conocía Freud ni la que pensamos. Hoy la biología está matematizada y se trabaja con modelos computarizados. Incluso hay una rama de la biología que trabaja con la física. Nosotros no tenemos justificación válida para hacer la excepción y quedarnos con trabajos de Freud que se quedaron desfasados y fueron superados por Lacan. El uso de dispositivos en la técnica, por ejemplo, no son muy diferentes de los instrumentos como hojas y colores o juguetes que por décadas se han usado en análisis con niños. Lo que realmente hace la diferencia, lo que realmente tiene un gran impacto, no es si el analizante está presente en el diván o en una videollamada o en una llamada al teléfono, sino la teoría, el dominio, desarrollo y avance de la teoría, ya que nuestra realidad depende de ella. Por lo tanto, si una o un psicoanalista tiene desdén por la teoría o la pone en un segundo lugar apelando a la experiencia, no solo se está resistiendo al avance tan importante en cualquier disciplina o práctica, también se está resistiendo al psicoanálisis, sino a todo, a las propuestas más avanzadas de Lacan. Muchas gracias.